Vamos a ver la clase de nódulo pulmonar solitario. Mi nombre es Adriana Mitzel Ruiz Delgado, soy R1 de Radiología e Imagen, y para esta clase mis maestros asesores son el doctor Matías Salinas Chapa y el doctor Adrián Negreros Osuna. Ok, dentro del contenido de la clase vamos a abarcar estos temas, vamos a definir lo que es un nódulo pulmonar solitario, cómo se clasifican, algo del cuadro clínico y factores de riesgo para cáncer de pulmón, los métodos de imagen y hacer la distinción entre los nódulos benignos de los malignos, como también algo del manejo según las guías de Fleischner y el diagnóstico definitivo y al final algo breve como conclusión. Ok, comenzando con la definición. Es una radiopacidad redondeada, bien definida, menor a 3 centímetros en su diámetro máximo. También es importante recalcar en esta diapositiva que lesiones más de 3 centímetros ya son consideradas como masas y deben tratarse como malignas hasta demostrar lo contrario. Como veremos más adelante, el aumento del tamaño también puede ser algún factor que predisponga a malignidad. Dentro de la clasificación de los nódulos pulmonares, tenemos dos tipos, los sólidos y los subsólidos. Los sólidos van a ser los que, pues, como su nombre lo dice, sean completamente sólidos, y los subsólidos van a contener una parte en vidrio despulido, o pueden ser totalmente en vidrio despulido, o parte vidrio despulido y una parte sólida, como lo muestra el esquema. Ok, aquí tenemos 3 imágenes de tomografía en cortes axiales. La primera de su izquierda la tenemos en una ventana mediastinal, donde vemos un nódulo que tiene un componente sólido. En este caso, podemos ver que está calcificado. En la imagen del en medio tenemos una ventana para pulmón, en la cual apreciamos un nódulo que tiene una parte sólida más central y una parte en vidrio despulido periférica. Y en de su derecha podemos ver un nódulo completamente de vidrio despulido. Dentro del cuadro clínico es importante recalcar que la mayoría de los pacientes son asintomáticos y se van a encontrar como hallazgos incidentales en algún estudio que les piden, a lo mejor como valoración preoperatoria o nada más como un chequeo de rutina. Entonces también es importante valorar cuáles son los factores de riesgo que tiene cada paciente, sobre todo para cáncer pulmonar, ya que estos nódulos podrían ser, pues, la primera manifestación de un cáncer. Entonces, pues hay factores de riesgo, como un paciente que ya tengamos conocimiento de que haya tenido una malignidad previa, si es fumador, o fue fumador, también saber cuántos años tiene que ya dejó el tabaco, también si tiene alguna enfermedad pulmonar de base, como lo es el EPOC, o fibrosis pulmonar inclusive, si por su trabajo tiene exposición al asbesto, y pues también las características de este nódulo. Ok, dentro de las características que vamos a evaluar en general son 4. El tamaño, la forma, el crecimiento y la atenuación, que más adelante vamos a hacer la distinción entre benignos y los malignos. Ok, comenzando con los métodos de imagen, tenemos en primera instancia la radiografía de tórax, la cual, como ya les mencionaba, se puede hacer como un hallazgo incidental y lo vamos a apreciar como una radiopacidad redondeada u ovoidea. También es importante recalcar que aproximadamente los nódulos mayores de 9 milímetros son visibles ya en la radiografía. También, si es un paciente que viene para chequeo de rutina, sería importante revisar si ya tiene estudios previos para poder comparar si este nódulo es nuevo o si ya estaba con anterioridad y no lo habían reportado. Ok, tenemos
dos imágenes de radiografía de tórax. La primera de su izquierda en una proyección posterior-anterior y la de su derecha en una proyección lateral. Ok, aquí es importante recalcar zonas que se nos pueden pasar desapercibidas al momento de nosotros realizar nuestra evaluación o valoración sistemática. Es importante recalcar que hay que buscar bien en los ápices, en las zonas periliares, también en... Ay, no veo en el espacio retrocardíaco y en el retroesternal. En esta imagen también podemos... Gracias. No. Ok, en esta imagen podemos apreciar un nódulo en base pulmonar derecha que en la radiografía de tórax lateral ya podemos ver cómo si está dentro del campo pulmonar, porque también es importante recordar que pueden ser imágenes compuestas o que se proyecten sobre el parénquima pulmonar, pero no estén dentro de este. También como estudio de método de imagen tenemos la tomografía de tórax simple, que este es el estudio de elección para la caracterización de los nódulos y se va a realizar un protocolo de cortes finos, que sean cortes menores o iguales a 1.5 milímetros. Y es importante también, en un paciente que ya se ha visto un nódulo, hacer un protocolo de baja radiación, que más adelante lo vamos a ver un poco más a detalle. En esta tomografía que tenemos en corte axial, vemos un nódulo que tiene unas partes calcificadas y otras en tejidos blandos, lo cual podría corresponder, como ya veremos más adelante también, que puede ser un amartoma. Dentro del screening para cáncer pulmonar, es importante tomar los antecedentes del paciente, por ejemplo, que tenga una edad de 55 a 80 años, que sea fumador o que tenga menos de 15 años de haber dejado el tabaco. También que tenga un antecedente mínimo de 30 paquetes año. Según los criterios de la ACR, vemos que está en como primera recomendación la tomografía de tórax sin contraste para el screening, la cual se utiliza un protocolo de baja radiación, lo cual nos indica que debemos, para un paciente de tamaño estándar que mida 1,70 y que pese 70 kilos, tener al menos que no sea mayor de 3 grays la radiación. También esto hay que valorarlo, dependiendo del paciente, se puede disminuir la radiación. Tenemos distintos diagnósticos diferenciales dependiendo de cómo veamos el nódulo, si es sólido o subsólido. Dentro del espectro de los malignos, si es un nódulo sólido, podremos encontrar neoplasias primarias de pulmón, como un cáncer de células pequeñas, un tumor carcinoide o algún linfoma. En los benignos sólidos, vamos a encontrar un amartoma o alguna malformación arteriovenosa. Dentro de los infecciosos, un granuloma o un absceso, un embolo séptico, o no infecciosos como un ganglio linfático subpleural o algún nódulo reumatoideo. Y dentro de los congénitos, el quiste broncogénico. De los subsólidos, tenemos malignos y benignos. Los malignos también pueden ser como un adenocarcinoma, que que se puede presentar como un nódulo subsólido. También de los benignos podemos ver a lo mejor implantación de endometriosis o inclusive hasta una neumonía. Ok, este es un caso de aquí de nuestro centro. Si algún compañero de R1 me pudiera ayudar, por favor, a describir estas imágenes. Bueno,
se trata de un paciente masculino de 37 años de edad, que se realiza este estudio de imagen para un TCAP. Estamos viendo una radiografía de tórax anterior y una radiografía lateral. Bueno, llama la atención en el campo pulmonar izquierdo, una imagen radioplaca, redondeada, al parecer bien definida, no se presentan calcificaciones, está hacia la región del lóbulo inferior. Y bueno, debido a sus características, que bueno, está redondeada, no se presentan calcificaciones, está bien definida, pues se pudiera tratar de un nódulo de origen benigno. Bueno, aquí hay que también considerar qué medidas pudiese tener para poder ver qué acción complementaria hay que tener con este tipo de imágenes. Ok, en este caso, el nódulo de este paciente que describiste mide 7 milímetros. Con esa medida, ¿cuál sería tu manejo a seguir con este paciente? Bueno, según las guías de Steichner, es una imagen de ese tamaño, entre 6 y 8 milímetros, en un paciente de bajo riesgo. Recomiendan la tomografía a los 6, a los 12 meses y después considerar los 18 y 24 meses. Ok, bueno, esa es una manera en la que lo podemos hacer, o también podemos seguir los criterios de la American College of Radiology. Ok, aquí tenemos que si detectamos un nódulo pulmonar solitario en una radiografía que mida menor a 1 centímetro, como en este caso, vemos que la recomendación más apropiada sería hacerle un seguimiento con una tomografía, como mencionaba Caleb. ¿Alguien más que me ayude, por favor, con este caso? Masculino de 48 años de edad, asintomático, en donde tenemos una tomografía en corte axial, en donde se evidencia una imagen, a nivel de la periferia, de bordes parcialmente definidos, con una densidad diferente, una hiperintensidad, también puede ser como hacia la periferia. Sería bueno determinar el diámetro total de la lesión. Ok, esta lesión medía 27 milímetros en su diámetro más largo. Bueno, pues como es un paciente asintomático, realmente no es un paciente añoso, o sea, no tiene una edad avanzada. Una lesión realmente no es una lesión, digamos, de más de 5 milímetros. Entonces, como tal, pues podríamos decir que es un paciente de bajo riesgo, a menos de que tenga algún otro antecedente, podríamos dejarlo sin seguimiento. ¿Cuáles serían tus diagnósticos diferenciales? Pues por la ubicación, pues, y asintomático, podría decir que es un amartoma. Ok, muy bien, ya como lo describió Cristian, es un nódulo que se alcanza a ver bordes bien definidos con unas calcificaciones centrales y lo del demás componente de tejido graso. Este fue un paciente que tenía un amartoma y como recomendación le daríamos un estudio de control por tomografía a los 3 meses. Este último caso, alguien que me ayude, por favor. Es un masculino de 46 años, fumador, refiere a expectoración sanguinolenta matutina, disnea, tiroides y pérdida de peso. Bueno, estamos viendo tomografías computarizadas en fuerzas axiales en ventana pulmonar, en donde llama la atención hacia pulmón izquierdo, en lóbulo inferior, de la región hacia el arco posterior. Imágenes en... Bueno, sí, para tener un láser parcial, no importa. Una imagen redondeada, bueno, también bueno, en esa imagen se ve como un patrón de fibras polidas de la región posterior, aproximándose hacia la región ya casi hacia las costillas. Anterior y lateral a eso también se ve pues, otra imagen ovoidal hiperdensa que
tiene como hacia alrededor también un patrón hiperdenso. Y en el siguiente corte observamos la misma lesión, un poco, o sea, mitad de tamaño con referencia al otro corte. Además de que cercano a él, no sé si esta vía aérea se ve dilatada, podrían ser como bronquiectasias. Y ¿cuál sería tu seguimiento con este paciente? ¿Qué le dirías? bueno, por los antecedentes, fumador, no sé cuántos años tenga, pero con esta operación semilonenta, disnea y pérdida de peso, pues serían, o sea, por clínica tiene datos sugestivos de malignidad y el nódulo que no está bien circunscrito está con más definidos, con su periferia y con imágenes hiperdensos como vidrio espulido, pues sería, o sea, un nódulo sugestivo como malignidad. Sí, este nódulo pues era un proceso neoformativo y pues la recomendación sería también seguirlo con una tomografía a los 3 meses o inclusive podríamos ir directo a una biopsia. Ahora vamos a ver parte de los nódulos benignos. Dentro de las características de evaluar de los nódulos benignos, tenemos que son nódulos pequeños con un menor riesgo, son los que miden menos de 4 milímetros hacia malignidad. La forma, como ya describían mis compañeros, son los bordes bien definidos y un aspecto redondeado. Dentro de la atenuación o la densidad vamos a tener clasificaciones benignas como las que pueden ver en este esquema, que son las difusas, en centrales o en ojo de buey, laminadas o en palomitas de maíz. También, si tiene densidad de grasa, es probablemente que el nódulo sea benigno. Y como ya mencionábamos, un crecimiento comparativo, que este nódulo haya sido estable por más de 2 años, también es una característica de benignidad. Ok, aquí tenemos estas imágenes de tomografía en las cuales vemos que es este nódulo de bordes bien definidos con partes de atenuación grasa, y a su derecha tenemos un nódulo con una calcificación central, que es la de ojo de buey, como ya les mencionaba, que pues podría corresponder también con un granuloma calcificado. Ok, empezando entre los tipos, el granuloma va a ser un nódulo sólido de tamaño estable generalmente y es pequeñito generalmente. Es esférico con bordes lisos o inclusive puede tener mínimas lobulaciones. Es frecuente que lo encontremos calcificado y esto va a ser como resultado de enfermedades granulomatosas como la histoplasmosis, coccidioidomicosis o la tuberculosis. En estas imágenes, en la de arriba, vemos una radiografía en la cual se aprecia un granuloma calcificado y en la de tomografía vemos el patrón que les mencionaba hace ratito, que es en láminas o laminado. El amartoma es otra tumoración o neoplasia de crecimiento lento que es considerada benigna, que puede llegar a tener los bordes bien definidos y algo lobulados. Esto es característico del amartoma, que contenga grasa a su interior o un aspecto típico como de palomita de maíz, pero no es muy frecuente encontrarlo. A lo mejor un 15% es frecuente. Y arriba podemos ver que solamente tiene atenuación de grasa. La malformación arteriovenosa no es un nódulo en sí, pero se puede presentar como un nódulo si lo pasamos por alto. Estos llegan a tener a lo mejor un tamaño más grande, como de hasta 5 centímetros. Las características de esto, vamos a ver en la radiografía, este nódulo que se alcanza a ver de bordes más o menos definidos, pero vemos un vaso o una estructura radiopaca tubular que corresponde con el vaso de la cual está saliendo esta. Y en la tomografía ya vemos cómo tiene la arteria y la vena que lo está, pues, nutriendo. Otro diagnóstico diferencial
que es importante no pasar por alto, ya que pues, es muy frecuente encontrarlos en las tomografías, son los ganglios linfáticos intrapulmonares, que estos vamos a encontrar perifisurales o en las fisuras o inclusive yuxtapleurales. En esto es importante recalcar que no hay retracción de la pleura como nos podrían dar imágenes nodulares que podrían corresponder con malignidad. Son unos ganglios pequeñitos que generalmente se encuentran en forma triangular, como vemos aquí en la imagen de tomografía, o pueden ser lentiformes, pero también se pueden llegar a encontrar ovales o redondeados. Dentro de la obstrucción bronquial por tapones de moco, es importante que generalmente se pueden encontrar en varias, no es que sea solamente un nódulo, y es importante cambiar o reconstruir la imagen para nosotros seguir el trayecto y lo que era un nódulo en el corte axial, ahora en el corte sagital ya vemos, bueno, en la reconstrucción sagital podemos ver que en efecto está tapando el bronquio pues tapón de moco. Ahora vamos a pasar con los de características malignas. Las características de los nódulos malignos, el tamaño es importante. Como les mencionaba al inicio, la malignidad se va a relacionar con el tamaño del nódulo. Es importante que para la medición tomemos en cuenta el eje más largo, en el caso de los sólidos, y el eje corto, y de este saquemos un promedio. En los que tienen una parte sólida y una parte subsólida o de vidrio despulido alrededor, es importante sacar los diámetros, como ya les mencioné, de la parte sólida y aparte también del vidrio despulido alrededor y hacer un promedio de este. También recordar que en los fumadores, dependiendo del tamaño, va a ir aumentando la probabilidad de la malignidad junto con pues, antecedente de tabaquismo, se puede incrementar hasta un 20%. Como ya mencionaban también mis compañeros, la forma podemos encontrarlos de bordes espiculados, como en la imagen de acá arriba, o también lo pueden describir como el signo de la corona radiada, o de bordes lobulados, que esto nos indica que el nódulo está creciendo a radios diferentes, que no sigue un patrón, sí, como un crecimiento desproporcionado. Y en el caso de los espiculados, pues son áreas que pues ya vemos que están ya adentrándose en el parénquima, que está como invadiendo. En la densidad tenemos calcificaciones malignas, así como también ya les mencionaba las benignas. Dentro de las malignas tenemos que son calcificaciones excéntricas o periféricas o de un patrón punteado o generalmente son amorfas, no muy bien definidas. También es importante recalcar que puede haber nódulos con cavitaciones. Estos, mientras las paredes sean más gruesas, como en este caso, que vemos en esta imagen, que tiene una cavitación, la cual se puede apreciar que las paredes son delgadas, en contrario al lado derecho, la cual la pared ya se ve engrosada, que una pared engrosada más de 16 milímetros ya nos puede sugerir malignidad. Y acá abajito tenemos otro nódulo cavitado que también tiene el signo de broncograma aéreo, que eso también nos podría indicar malignidad. Y es importante también distinguirlo o hacer un conjunto de los antecedentes del paciente, porque también es frecuente, no es un signo que sea característico de malignidad, sino que también lo podemos encontrar en otros procesos infecciosos como neumonías. El crecimiento lo vamos a medir generalmente
con el tiempo de duplicación de volumen. Esto quiere decir que pues generalmente los nódulos son esferas, las cuales hay que sacarle pues el volumen de la esfera y en base a esto nosotros medir el tiempo en el cual ha duplicado su volumen. Aquí tenemos que un tiempo de duplicación de volumen menos de 400 días es un predictor de malignidad, pero también es importante recalcar que un rango de dentro de 20 o menor a 20 días no quiere decir que sea maligno, sino que también puede ser un proceso infeccioso o inclusive inflamatorio. También se puede hacer una tomografía contrastada. Esta nos va a ayudar a distinguir los nódulos que tengamos sospecha de malignidad y en este caso vamos a ver que las lesiones tienen un realce a la administración de contraste de más de 20 unidades Hounsfield. Si tiene menor a esto, es más probable que sea hacia benigno, ya que pues, el contenido sería más graso. También podríamos evaluarlo con el PET, el cual podemos ver que si hay un aumento del consumo de la fluorodeoxiglucosa, quiere decir que hay un aumento del metabolismo de la glucosa en este nódulo, lo cual nos podría indicar que es un nódulo maligno, como podemos ver en esta imagen, a la administración del radiofármaco, que pues sí se ve que está captando. También aquí recordar que nos pueden dar falsos positivos si tenemos una lesión nodular que también realza, inclusive podrían ser algún proceso inflamatorio o inclusive infeccioso. Dentro del cáncer pulmonar, el adenocarcinoma representa aproximadamente el 50% de los cánceres de pulmón. Este se puede manifestar como un nódulo subsólido o inclusive sólido. En esta imagen de tomografía vemos en el corte, en la vista mediastinal, que es importante también evaluarlo en las distintas ventanas que pues tenemos. En este caso vemos un nódulo que se podría decir que está más o menos bien definido, pero al cambiar la ventana a la pulmonar, vemos como alrededor hay un halo en vidrio despulido, lo cual nos indica también que puede ser un nódulo maligno. Y como ya hemos visto, también se puede presentar como un nódulo espiculado. El tumor carcinoide es un tumor neuroendocrino, el cual va a tener bordes lobulados y es frecuente encontrarlo asociado a un bronquio, como en este caso en la imagen. En este caso podemos utilizar también el PET para aumentar aumenta la sensibilidad y especificidad para la detección de estos tumores utilizando el radiofármaco como galio 68 dotate, el cual pues nos sirve para tumores neuroendocrinos. Es importante también pensar que si tenemos un paciente con antecedente de malignidad o que ya tiene un tumor primario en cualquier otra localización, podríamos estar sospechando una metástasis solitaria. Tampoco pues, se puede descartar que sea un tumor primario de pulmón, pero dentro de los más frecuentes que pueden dar una metástasis solitaria se encuentran el melanoma, el sarcoma, el cáncer testicular, el cáncer de mama, de colon y el renal. Y pues es importante recalcar que se localizan periféricamente. Y en este caso también ir más específicos a buscar si hay algún otro nódulo en alguna otra parte del cuerpo. De los pseudonódulos
o lesiones o imágenes que pudiéramos pensar que son nódulos, es importante recalcar que podemos estar viendo tal vez los pezones del paciente, que estos los vamos a encontrar como opacidades redondeadas, bilaterales y simétricas, que se localizan en el tórax inferior o en el tórax medio, en la línea medio axilar, y pues que son bilaterales. Esto nos puede ayudar, como vemos en la imagen, una vista lateral, la cual pues nos hace ver que el nódulo no está dentro del parénquima. Y un signo que nos puede ayudar es el borde incompleto, el cual no se van a ver los bordes bien definidos, redondeados, sino se va a ver solamente la mitad exterior. O también, si ya nos queda mucha duda, podemos utilizar la radiografía con marcadores metálicos. Otra de las lesiones que frecuentemente se pueden confundir o hacernos pensar que sea alguna lesión maligna sería las lesiones óseas o una asimetría de la primera articulación costocondral, que pues aquí no se ve mucho, pero es frecuente que se confunda, o inclusive en las costillas se pueden encontrar como islas óseas o enostosis, las cuales se pueden proyectar sobre el parénquima pulmonar. En este caso, aquí también se proyectaba una imagen como redondeada, radiopaca, que en la tomografía ya se puede ver cómo era parte de la costilla y no del pulmón. Y ahora, en la guía de Fleischner del 2017, esta nos va a ayudar a nosotros tomar decisiones sobre el seguimiento de nódulos pulmonares como hallazgos incidentales, dependiendo de las características de estos. Estas guías nos ayudan a disminuir el número de estudios innecesarios para el seguimiento y así también disminuir la radiación del paciente, que es una parte importante que hay que tomar en cuenta. Y, pues como les mencionaba, también decisiones claras para el manejo de estos nódulos. Hay consideraciones importantes también a tomar en cuenta, que solamente aplica para mayores de 35 años y no aplica para inmunocomprometidos o pacientes que ya tengan un diagnóstico o una sospecha de malignidad. El protocolo que vamos a utilizar es de baja radiación y de cortes finos, menores o iguales a 1.5 milímetros. Y como ya les mencionaba, la medición del nódulo en su eje corto y su eje largo, y siempre sobre el mismo plano, ya sea que sea axial, sagital o coronal. También pues se puede usar la volumetría en el caso para sacar el tiempo de duplicado de volumen del nódulo. Ok, esta tablita es un resumen de la guía. En este caso tenemos los nódulos sólidos que sean menores a 6 milímetros. Si es único y es un paciente de bajo riesgo nos quiere decir que es un paciente que no tiene factores de riesgo para cáncer de pulmón, que no es fumador o que no haya tenido malignidad. En este caso, si es menor a 6 milímetros, no requiere seguimiento alguno. Si es de alto riesgo, podríamos hacerle una tomografía simple, opcional a los 12 meses. En caso de que sean lesiones múltiples y un paciente de bajo riesgo, no requiere seguimiento. Si son lesiones múltiples, pero el paciente sí es de alto riesgo, también se le puede realizar una tomografía simple a los 12 meses. En el caso de que mida el nódulo de 6 a 8 milímetros y sea único y en un paciente de bajo riesgo, se le puede realizar una tomografía simple a los 6 o a los 12 meses y considerar realizar tomografía de nuevo a los 18 o los 24 meses. Si es de alto riesgo, igual podríamos hacer el mismo seguimiento. En caso de que sean múltiples, vamos a hacer la tomografía a los 3 o a los 6 meses y considerar el seguimiento a los 18 o 24 meses. Igual, si es de alto riesgo, lo vamos a manejar igual como si fuera bajo riesgo en el caso de lesiones múltiples. Si es mayor a 8 milímetros,
y es un nódulo único, para todos se va a considerar hacer una tomografía a los 3 meses o irnos directo a una biopsia o incluso un PET. Si es múltiple y de bajo riesgo, una tomografía a los 3 o a los 6 meses y considerar realizar de nuevo a los 18 o 24 meses. Y si es de alto riesgo, de manera igual como si fuera de bajo riesgo. Ahora en los subsólidos. Aquí tenemos la división si es de vidrio despulido completamente, si tiene parte sólida y parte en vidrio despulido, o si tenemos múltiples lesiones en vidrio despulido. Comenzando con los que son de vidrio despulido completamente. Si es menor a 6 milímetros, no requiere un seguimiento. Si es mayor o igual a 6 milímetros, podemos realizar una tomografía simple a los 6 y a los 12 meses para confirmar su persistencia. Luego se puede hacer un seguimiento también por tomografía a los 3 y a los 5 años. Dentro de los que son parte sólida y parte vidrio despulido, menores a 6 milímetros tampoco van a requerir seguimiento, mayores o iguales a 6 milímetros, tomografía a los 3 o a los 6 meses, igual para confirmar persistencia, y realizar una tomografía anual por 5 años. Si son múltiples, si sean menores o mayores a 6 milímetros, vamos a realizar una tomografía a los 3 meses, de preferencia, o hasta los 6 meses. Y definir si también podemos realizar una biopsia. En este diagrama es muy parecido a lo que ya les expliqué. En un nódulo menor de 5 milímetros no requiere seguimiento, mientras sean de vidrio despulido. Aquí la diferencia es que si el nódulo tiene un área sólida o de vidrio despulido, podemos realizar la tomografía de cortes finos. Siempre es importante que se realice de cortes finos para no pasar por alto algún nódulo pequeñito. Ya entrando al diagnóstico definitivo, tenemos la biopsia transtorácica con aguja fina guiada por tomografía, que esta nos va a servir para los nódulos que se localizan periféricamente o cerca de la pared torácica. También podremos hacer una biopsia guiada por broncoscopía de fibra óptica, en este caso para los nódulos que se localizan centralmente, y se puede hacer algún lavado bronquiolo-alveolar o inclusive tomar una biopsia transbronquial. ¿De corte? Ok. Uh-huh. Con aguja de corte, Okay. Que agarra un cilindro de tejido. Okay. Con aguja fina no solemos hacer las biopsias de pulmón. Okay. Y se necesita mucha muestra porque les hacen pruebas de mutaciones y demás para escoger la inmunoterapia, que es un avance bien reciente para tratar el cáncer del pulmón. Entonces sí, tiene que ser con aguja de corte. Ok, con aguja de corte. Muchas gracias. Y también se puede utilizar la cirugía mínimamente invasiva por toracoscopía, en la cual se puede resecar solamente el nódulo o inclusive algún lóbulo segmentario, o inclusive se pueden sacar ganglios. Y bueno, como conclusión, el uso generalizado de la tomografía computarizada ha incrementado la detección no solo de los nódulos sólidos, sino también de los subsólidos, y nos ha proporcionado una mejor caracterización de estos mismos. El rol del radiólogo es diferenciar las lesiones malignas de las benignas y asesorar en el seguimiento por imagen y por técnicas invasivas de imagen adicionales. Y como ya les mencioné durante la plática, es importante
un enfoque sistematizado y basado en evidencia, ya que nuestras decisiones o lo que pongamos en el reporte pues puede cambiar la vida del paciente para bien o para mal. Y pues de mi parte sería todo. No sé si tengan algún comentario. ¿De TAC? PET. Primero que todo, muy buena tu clase, Marcel. Gracias. Excelente revisión. Ay, no la encuentro. Complementar la parte del PET. Pues el fármaco que más se utiliza, tumores, pues el 18F de KDG, el clorosio glucosa, ¿no? Pues que se basa en el metabolismo de la glucosa, que es lo que consumen los tumores. Entonces, el 18FG se van a ir de los GLUT. Hay que ver con esto. En el caso del tumor carcinoide, el mecanismo de acción es diferente, ¿no? Tú ya vas con la sospecha clínica porque estos tumores pues, son metabólicamente activos en cuanto a la clínica del paciente. Entonces, el radiofármaco que utilizas es otro, como mencionaste, el centro horario del dotatate. ¿En qué se basa? En los receptores, ¿no? Si tú escuchas un tumor neuroendocrino, certo, peritoneo, o metástasis pulmonar, o un primario pulmón, un carcinoide, pues el dotatate se une a los receptores de somatostatina, y por eso es que este tumor es pues, hipermetabólico con este radiofármaco, ¿no? Si tienes un nódulo pulmonar, igual, pero un nódulo pulmonar en estudio, ¿no? Pero cambiamos el condición clínica, un paciente con cáncer de próstata, pues otro radiofármaco que utilizar, en este caso sería el 68 galio del PSMA, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí lo que estoy buscando es el antígeno específico de membrana, que es el que se une específicamente, ¿no? Entonces tienes para la mayoría de los tumores el 18FDG, para tumores carcinoides el dotatate, y para próstata el 68 galio del PSMA, ¿no? Y esto tiene implicaciones tanto diagnósticos como en diagnóstico, que es tanto la combinación del diagnóstico y la terapia guiada por medicina de precisión, ¿no? Que es orientado a los receptores de los tumores. Muy bien. Sabemos que la sensibilidad y especificidad del PET en el nódulo pulmonar sólido es de aproximadamente un 90%. ¿Cuál sería la sensibilidad y especificidad en los nódulos semisólidos o subsólidos? ¿Tiene alguna aplicación? ¿Depende del tamaño, del componente sólido? Sólido no sé, maestro. En teoría, pues el metabolismo pues, sería el mismo. O sea, si es el metastásico, o es primario, pues al fin y al cabo tiene metabolismo. Primero, la sensibilidad del PET en tumores sólidos depende del tamaño también, debe ser mayor de 1 centímetro, tiene un 90% de sensibilidad y especificidad. Pero en los semisólidos o subsólidos, la sensibilidad baja a un 40-50%. ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿Algo respecto a la duplicación del tumor? ¿El nódulo, perdón? Ya, sí, la duplicación del tamaño se basa, o es por tomografía, obviamente, es volumétrico, y pues no es lo mismo decir que aumentó 1 centímetro de diámetro, ¿no? A 2 o a 0.5. Entonces se basa en una medida de 3 ejes, y lo que mide es el porcentaje. Si aumentamos el 26%, pues habla de duplicación. Si aumenta menos, pues no duplicó, y pues el punto de corte, como mencionaste, pues de 410. Exactamente, el 26% representa la duplicación del volumen. ¿Quieres decir algo? Igual ahorita mencionaste una cosa muy importante, y es también lo que mencionó, porque todo esto ya va encaminado a lo que tiene que ver con la medicina de precisión. Y algo que incluso mencionaron el webinar que estábamos pasando desde ayer, dice que para tener medicina de precisión pues necesitamos radiología de precisión. Muchas de estas cosas, pues, no sé, ahorita que están con todo lo de inteligencia artificial, el algoritmo más avanzado de inteligencia artificial checa 750 caracteres de un solo nódulo pulmonar que se encontró. Es como si tuviéramos un checklist de 750 cosas, ninguno de nosotros lo haríamos ni de chiste. Entonces, ¿qué es lo más importante de todo esto? ¿Y por qué somos importantes tal vez los radiólogos en este sentido? Porque nosotros vamos a correlacionar los antecedentes clínicos de nuestros pacientes. Por eso la importancia de saber quién tiene algún tipo de riesgo
Y cuando encontremos un nódulo, que es lo primero que tenemos que ver, si es que existía ya ese nódulo para poderlo caracterizar con estudios previos. Y por eso la importancia de que en cuanto lo encontremos, preguntar, ¿tiene algún estudio previo, para, ya sea de radiografía, por lo menos para darnos una idea si es que ha crecido y si tiene los factores de riesgo? Y otra cosa muy importante, la mayoría de los pacientes que son en algún momento llamados con riesgo, son pacientes que tienen las mismas características para tener algún evento cardiovascular. Entonces, no nos quedemos nada más con la parte de encontrar un nódulo, es o no es maligno. También vayan inmediatamente por lo menos a preguntar si es que tiene algún riesgo cardiovascular, porque estos pacientes lo comparten. Entonces, creo que también es importante todo eso integrarlo para poderlo entender mejor. ¿Algún otro comentario? Doctora. Sí, nada más como un comentario para agregar, que bien lo mencionó Mitzel, es bien importante nuestro informe radiológico, nuestra impresión diagnóstica y muy especialmente en pacientes con antecedentes de algún proceso oncológico, en el que podemos encontrar algún infiltrado alveolar que pueda confundir a lo mejor un nódulo. Y es bien importante la caracterización de este y para las recomendaciones que se les va a dar al paciente si es de muy alto riesgo, dependiendo del tipo oncológico o del tipo de cáncer que presenta este paciente, el tipo de metástasis a pulmón, si es alto o es bajo, para las recomendaciones que se les va a dar al clínico en este paciente. Ya que si nosotros de entrada lo dejamos como una enfermedad metastásica, pues la conducta clínica en estos pacientes puede cambiar de ser un tratamiento curativo, a lo mejor ahora le van a tener que ofrecer un tratamiento paliativo. Entonces es bien importante estar bien seguros de lo que estamos reportando y en caso de que no, pues los seguimientos que ya mencionamos al final de la clase, sea a 3 a 6 meses, al año. Entonces hay que considerar los factores de riesgo, tanto de no patológicos como tabaquismo, como patológicos, del proceso oncológico. Y pues nada más tengan mucha precaución con nuestros reportes. También recordar que cuando un nódulo se duplica muy rápidamente, en menos de 20 días o un mes, generalmente es una lesión inflamatoria o infecciosa. El cáncer nunca por eso. ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿Ya? Muy superficial. Pues a mí me sirvió mucho porque me cuenta que no revisaba bien hacia los cilios y ahí se suelen esconder a la vista o no saltan tanto a la vista como cuando los ve. Y de lo que cuando preguntó César que cuenta de la medida, César, una forma que te puede orientar también son los cuerpos vertebrales, miden aproximadamente, Cristian, perdón, que está midiendo el nódulo, pues una forma que te puede orientar es los cuerpos vertebrales miden aproximadamente 3 centímetros. De ahí, si no tiene la medida, puedes orientarte si es nódulo o si es masa. Y otra cosa también, pues se tiene que hacer en inspiración completa para tratar de determinar la mejor medida y medirlos por lo tanto en ventana para pulmón. Pero también la ventana de tejidos blandos nos va a ayudar por lo menos para ver los ¿Rafael? Digo, esto yo creo que ya todos lo sabemos, que siempre tenemos que tener dos proyecciones para saber la ubicación de cualquier lesión. Toman en cuenta también que hay lesiones que son de la pleura, que no propiamente del pulmón, y lesiones que están en los tejidos blandos, como las personas en este caso que vimos. Entonces es importante, como tú dijiste, utilizar marcadores metálicos si es que nosotros tenemos alguna lesión cutánea, para poder correlacionarlo con la radiografía sobre todo, y pues hacer una correcta ubicación y por ende un correcto diagnóstico de la lesión que estemos visualizando en la radiografía. Muchas gracias, Luis. Muy buenas clases. Gracias.
me lo quita. No sé cómo quitarlo. Gracias. No sé cómo quitarlo. Se los doy a Caleb. ¿Se grabó? Creo que sí, mami. Odontóloga, pulmonóloga. Vi tu clase, pero felicidades. Me encanta pasarla. Felicidades. Bueno. A ver, Mario. No lo puedo quitar. ¿Cómo quito la C? ¿Entero o qué? Sí. Bueno, es que tienes que salirle con... ¿Pero cómo? ¿Salirte de dónde? Es que no se podía salir el puntero de la pantalla, pero yo... Pero quiero mejor... Tú lo empezaste, ¿verdad? Sí. ¿Te puedo cerrar todo eso? Bueno, ya sé de tu grabación. ¿No? No estoy seguro, pero finalizar. Están saliendo todos. Listo. Felicidades.